Hermanos y hermanas, qué bendición de podernos conectar de nuevo por este medio y considerar lo que la palabra del Señor tiene para nosotros en este día. Terminamos ya el libro de Santiago, gracias a Dios, y vamos a comenzar el libro de Primera de Pedro, pero vamos a hacer algo. De aquí hasta que termine este mes, el año prácticamente, vamos a estar hablando de tres temas distintos, tres temas en particular, y esos van a ser la oración, la llenura del Espíritu y también va a ser la proclamación del Evangelio. Sobre esos tres temas quisiera compartir con ustedes y les digo por qué. Creo que en verdad nos esperan tiempos difíciles, creo que en realidad estamos ya viviendo tiempos difíciles, pero se van a poner peor. Creo que las cosas que vienen en los próximos años van a probar de verdad el carácter de la iglesia, el carácter de los cristianos. Y creo muy seriamente que muchas personas se van a encontrar en un mar de confusión, tal vez en un mar de desánimo, y van a encontrar que la vida cristiana no es tan fácil como se pensaba. Muchas personas tienen la idea equivocada en cierta manera, o en cierto punto equivocada en el sentido de que la vida cristiana siempre va a ser de mucha bendición. Hablábamos un poquito la semana pasada acerca de Job. Y Job en algún momento de su vida tuvo la idea de que Dios es bueno y si hacemos nosotros buenas obras, la vida va a ser buena. O sea, su fórmula de él era sencillo. Dios bueno, obras buenas, vida buena. Pero en realidad no es así. La Biblia nos enseña que en este mundo vamos a sufrir. Hay mucha evidencia bíblica que dice que esta vida en este mundo es una vida de sufrimiento. El hecho de que no estemos sufriendo, que no hayamos sufrido, no quiere decir que esa es la regla. En realidad hay muchas cosas que suceden a nuestro alrededor y no sabemos por qué. Y nunca vamos a tener la respuesta tal vez en esta vida. ¿Por qué sufren los justos? Esa es la palabra, esa es la pregunta en el libro de Job. Y muchas veces creo que en la actualidad el pueblo cristiano, la iglesia, vive bajo esa presunción de que somos buenos. Dios es bueno, nuestra vida debe ser buena vida. Entonces a veces no es así. El otro día estaba escuchando a un pastor que respeto y que conozco, no le voy a decir que es mi amigo, pero que lo conozco. Hemos tenido muchas cosas en común de hacer y eventos y cosas. Y estaba orando, invitando a todos los pastores a orar acerca de esta situación y nos dijo, pues oren porque si Dios no nos regresa a este presidente, hablo aquí en California, en los Estados Unidos en la actualidad, si Dios no nos regresa a este presidente y si el otro partido ya gana la presidencia, nuestra vida va a ser miserable, la vida va a ser como si viviéramos en China y nos van a quitar todo y te van a quitar tu dinero y todo. Con todo respeto, y como digo, yo respeto a este pastor, pero con todo respeto, la Biblia no nos enseña que debería ser esa nuestra perspectiva. Es decir, nuestra esperanza jamás, nunca debe estar en un partido político, en un presidente, por muy bueno que éste sea. Pero creo que a veces esa es la mentalidad de la iglesia hoy en día. Somos buenos, nos debe ir bien, porque Dios es bueno. Y así no es. Así no es. La vida va a ser muy difícil. Y hay cosas en la vida que nos van a mantener firmes, que nos van a mantener sólidos, que nos van a mantener caminando en la dirección que Dios quiere. Como decía la semana pasada, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, los caminos de Dios, la honra de Dios, la gloria de Dios. Eso es verdaderamente lo que debemos buscar. Como cristianos estamos aquí con una misión. Jesús nos dijo, esta es la gran comisión. Ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque va a haber dificultades. Entonces, con eso en mente, a manera de introducción, quisiera que abrieran sus Biblias en esta mañana en el libro de los Hechos, comenzando en el capítulo 1. Quiero hablar con ustedes acerca del poder de la oración y por qué es importante en estos últimos tiempos que estamos viviendo y a la luz de lo que viene, que ya estamos viendo lo que viene, porque es importante ser un pueblo de oración. Y por eso quiero pasar estas 3 próximas semanas hablando acerca de estas cosas esenciales de la fe cristiana: la oración, el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra. El poder de la oración, el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra. Porque esas cosas van a ser esenciales. Eso nos va a hacer o permanecer firmes, fieles a pesar de las circunstancias, o nos van a hacer tener una perspectiva distinta
Y no queremos eso. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Dios, esta mañana, porque tú eres bueno, es verdad. Pero tú eres bueno con nosotros, no porque nosotros somos buenos o hacemos cosas buenas. Tú eres bueno porque tú eres Dios. Punto. La Biblia dice que tú eres amor. Esa es la misma esencia de quien tú eres. Tú no aprendiste. Tu amor no es una emoción, no es una acción. Tu amor eres tú. Tú eres la esencia del amor. Cuando hablamos de tu amor, fluye de ti por quien tú eres. Y te damos gracias por eso. Padre, en esta mañana enséñanos, háblanos a tu pueblo, Señor. Mientras las cosas se pongan difíciles como vengan, Señor, nosotros queremos ser cristianos bíblicos. Queremos estar centrados en lo que tú quieres que sepamos y en lo que quieres que hagamos, Señor. Así que háblanos esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar con el poder de la oración. Poder de la oración. En el libro de los Hechos podemos ver fácilmente que el tema a través de todo el libro es el tema básico de la oración. El libro de los Hechos nos da la historia de la iglesia, el nacimiento de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, el sustentamiento de la iglesia y el esparcimiento de la iglesia. En el libro de los Hechos es acerca de la iglesia y cómo Dios quiere ver a su iglesia. Pero en todo esto que sucede en el libro, al fondo de eso, el fundamento de todo esto es el poder de la oración. Y vean conmigo, les digo por qué. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, nos dice que los discípulos estaban con Jesús después de su resurrección, pasaron días con Él y después de que ya termina Jesús lo que va a hacer, es llevado al cielo, nos dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Y inmediatamente después de que Jesús ascendió al cielo, los discípulos regresan a este lugar en el que se congregaban. Nos va a decir aquí que se congregaban en este aposento alto. Y veamos cómo dice entonces en el capítulo 1, verso 12, dice, entonces volvieron a Jerusalén, estos los discípulos, después de que vieron la ascensión de Jesús, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esa es la primera reunión de oración, si así queremos decir. Esa es esta noche de oración que se menciona por primera vez. Obviamente ha habido otras, podemos intuir que ha habido otras, pero esa es la primera que la Biblia menciona aquí. ¿Por qué? Porque tiene una función específica. ¿Cuál es esa función específica? Nos dice aquí, todos perseveraban unánimes y en oración y ruego, todos perseveraban unánimes en oración. O sea, ya vieron lo que sucedió en la crucifixión, ya vieron lo que sucedió en la resurrección y ahora Jesús va al cielo. Dice que antes de ir al cielo les dijo, permanezcan en Jerusalén hasta que sean embestidos con poder de lo alto. Eso los dijo por medio del Evangelio de Lucas. Van a ser embestidos con poder de lo alto. Se regresan a ese lugar, no saben cómo se va a mirar esto, cómo va a suceder, y lo único que saben hacer es orar. Si hay algo que los discípulos aprendieron de Jesús fue a orar. Acuérdense que en algún momento de su caminar con Jesús le preguntaron a Jesús, no enséñanos a hacer milagros, no enséñanos a sanar, no enséñanos a predicar, enséñanos a orar. Esa fue la cosa que más ellos consideraron importante. Si todas estas cosas que Jesús ha hecho y lo que está haciendo tienen una conexión directa con su vida de oración, pues queremos lo mismo. Eso es lo que a esa conclusión llegaron y ahora aquí están. Jesús ya se fue, al menos físicamente, y ellos se reúnen y están orando. Ese es el principio de lo que es la iglesia, porque después en el capítulo 2 del libro de los Hechos nos damos cuenta, viene el Espíritu Santo sobre de ellos. Se dan estas señales, este maravilloso mover del Espíritu cuando cae sobre. Recuerda, el Espíritu estuvo con ellos, después estuvo en ellos cuando Jesús dijo recibir el Espíritu. Y esta vez en capítulo 2 el Espíritu ahora está sobre de ellos. Y una vez ellos llenos del Espíritu Santo, hay esta gran conmoción, la gente que los ve y la gente que los escucha hablar en otras lenguas y las cosas que están sucediendo. Oportunidad inmediata para que el Espíritu Santo tocó los corazones de las personas alrededor, tocó la boca de
Pedro y se levanta Pedro y comienza entonces a explicar lo que ha sucedido. Porque ellos dicen, están borrachos. No, ¿qué está? No, Pedro dice, no. Esto es lo que había sido profetizado en la palabra de Dios. Y comienza a dar una explicación. ¿Qué pasa entonces? Ellos dicen en el verso 37, se compungieron de corazón y le dicen a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepentíos y bautícese a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Verso 41 del capítulo 2 de Hechos ahora dice, ¿estás ahí? Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ve esto, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso fue lo que caracterizó la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, la iglesia en su principio, la iglesia en su origen, en su temprano caminar. Fue una iglesia que nació en la oración. Nació en la oración. Y es interesante recordar esto. El mismo capítulo 2, verso 46 y 47. Ya que estos miles se han agregado ahora, antes un número de 120 personas y están ahí con los discípulos y todo esto, ahora ya ha aumentado el número a 3,000 y tantas personas. Y aquí dice que perseverando unánimes, en el verso 46, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Con todo respeto les quiero decir algo. La campaña evangelística más grande de la iglesia fue fundamentada en la oración. Y no fue una campaña evangelística con grandes músicos y todas estas cosas. Fue un grupo de personas que creyeron en el poder de la oración, se sometieron al poder de la oración, pidieron el poder a través de la oración y vivieron con ese poder dados por medio de Dios, por Dios a través de la oración, para que testificaran fielmente de la gracia y la misericordia de Dios y de la gracia de Jesucristo, o de Cristo Jesús, como debemos decir. ¿Entendemos? La iglesia nació en oración. La iglesia nació en oración. Obviamente, capítulo 3, verso número 1, dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La oración era una cosa constante con ellos, era lo que ellos eran. No era algo que practicaban, era quien ellos eran. Eran gente de oración, eran personas convencidas del poder de la oración. Cuando ellos suben al templo a la oración, dice, Dios hace esta obra maravillosa. Hay un hombre allí que se encuentra en condiciones físicas deplorables, y Dios va a hacer un milagro por medio de estos hombres. La Biblia nos dice que había un hombre que era cojo de nacimiento, y lo ponían ahí a pedir limosna, y él pide, y ellos le dicen, no tenemos plata, lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús levántate y anda. Entonces se hace una gran conmoción y otra vez otra oportunidad para que Pedro predique otra vez el evangelio. ¿Te fijas? Solamente un grupo de personas que creyeron en el poder de la oración, un hombre que cree en el poder de la oración, Dios que honra a aquellos que creen en el poder de la oración, y el gran milagro de la salvación, el más grande milagro en la Biblia, el milagro de la salvación. Cuando lo escuchan los líderes religiosos no están contentos, y de hecho se vuelven contra de los discípulos, contra los hermanos. Los sacerdotes vienen en el capítulo 4 y les dicen, no vas a enseñar más en el nombre de Jesús. Los reprenden y en verdad los van a amedrentar y les van a decir, no hagan eso. Pedro dice, bueno, vamos a obedecer a Dios antes que obedecerlos a ustedes. Y cuando no sabían qué hacer con ellos, deciden por fin dejarlos ir. Y cuando ellos se van, el capítulo 4 al final, llegan a donde están reunidos los hermanos. Este es Pedro y Juan solamente, ¿verdad? Llegan y están reunidos los hermanos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Y llegan y ellos les dan el reporte y les dicen, miren, esto pasó, hermanos. Fuimos y allí había un hombre y Dios puso en nuestro corazón hablarle, y le hablamos y Dios lo sanó, y se hizo un gran algarabía y mucha gente se reunió. Les compartimos el evangelio, confiaron en el evangelio, recibieron a Jesús. Pero los líderes religiosos vinieron y se enojaron con nosotros y nos amenazaron que no prediquemos más en nombre de Jesús. Verso 29 del capítulo 4 ahora. Todavía en el libro de los Hechos. Vamos a estar solamente en el libro de los Hechos ahorita.
Eso es lo que dicen aquí. Vienen y le cuentan los hermanos al resto de la congregación y le dicen, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a orar. Y oran de esta manera. En el verso 29 dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando hubieron orado. ¿Cuántas personas eran? Aquí en realidad no sabemos exactamente, pero ya era una gran cantidad de personas y se están reuniendo y están orando. Y cuando vienen los hermanos Pedro y Juan, les cuentan lo que está pasando y se nos amenazaron. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir predicando el nombre de Jesús. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dicen. Lo vamos a predicar. Y lo único que le piden a Dios, mira cómo es, por eso decía el comentario de este pastor, esta es la perspectiva bíblica cuando se cree en el poder de la oración. Pedro y Juan, cuando están orando con los hermanos, no dicen, ay Señor, por favor, quita a este gobernante, Señor. Que tengamos, no dice eso. Ay Señor, que haya elección. No dicen eso. No dicen, cámbiale el corazón a este hombre. No. Ellos dicen, Señor, danos el valor. Danos el valor, Señor. Tú sigue haciendo lo que tú haces, Señor. Tú extiende tu mano, tú toca, tú sana, tú haz señales, tú haz prodigios mediante el nombre de tu Hijo. Nosotros continuaremos hablando lo que hemos visto, lo que hemos oído. Cuando ellos oraron de esa manera, alegraron tanto el corazón de Dios, tocaron tanto el corazón de Dios, honraron tanto la gloria de Dios, que Dios hizo que el lugar donde estaban reunidos temblara. Eso fue la respuesta de Dios, como diciendo, sí, yo estoy con ustedes. Eso es lo que yo quiero ver en mi iglesia. Eso es lo que quiero oír de mis hijos. No que estamos renegando de los gobernantes. No. Ponte a orar. Ora. Pero es que no es nuestra función de la iglesia poner gobernantes, quitar gobernantes, aplaudirle al gobernante, estar detrás, ser porristas del gobernante. No, nunca fue nuestra misión el ser la porra de cualquier partido político. Nuestra misión es exaltar el nombre de Jesús y no hay mejor manera que cuando oramos y le decimos, Dios, dependemos única y exclusivamente de ti. Te adoramos a ti, te necesitamos a ti, te servimos a ti, vivimos por ti, vivimos en ti, nos movemos en ti, tenemos todo lo que necesitamos en ti. Vamos a continuar haciendo esto. Ellos dijeron, Señor, llénanos del denuedo, eso es valor. Con todo denuedo hablemos tu palabra. Oh, que ojalá y Dios quiera que nos traiga este tiempo, nuestro caminar con el Señor Jesús, donde los cristianos, en vez de estar apasionadamente peleando por un partido político, estuviéramos apasionadamente clamando a Dios por el llenar de su espíritu, por la llenura de su espíritu. Y el valor para hablar de su palabra, no para disfrutar de sus bendiciones. Es triste ver en la condición de la iglesia. La condición de la iglesia es tan triste y deplorable que hoy en día estamos más preocupados en la cartera de Dios que en el carácter de Dios. Oraron, el Señor les contestó. Y ellos, dice, fueron llenos del Espíritu. ¿Y qué fue lo que pidieron? Hablar con denuedo. ¿Y qué fue lo que Dios les concedió? Hablar con denuedo la palabra de Dios. Y así seguimos en el libro de los Hechos. Ningún otro libro en el Nuevo Testamento menciona más la palabra oración, orar o la palabra orando como el libro de los Hechos. 30 y tantas veces lo menciona. Si no estoy equivocado, 34, 37 veces, no me recuerdo exactamente, pero 30 y tantas veces. El único libro que se acerca es el Evangelio de Lucas. Dicho sea de paso, los dos fueron escritos por el mismo autor. El único libro en toda la Biblia que menciona más la palabra oración es el libro de los Salmos.
Entonces, si en el libro de los Hechos es el libro que más menciona en el Nuevo Testamento, tenemos la idea. Si la iglesia va a funcionar a la manera de Dios, la iglesia debe practicar la oración a la manera de Dios. Lo vemos en el capítulo 6, hay problemas en la iglesia, obviamente, hay miles de personas y hay miles de problemas también. Y que cuando vienen a los apóstoles y con el problema, le dicen, mira que hay problemas las viudas de aquí, reniegan con las viudas de acá, y ellos dijeron, no. Búsquense entre ustedes a varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y ustedes resuelvan ese problema. Nosotros, no es porque están diciendo que eso es menos que lo que ellos hacen, pero dicen, nosotros nos vamos a dedicar y persistiremos en la oración primero y en el ministerio de la palabra. Fíjate, primero la oración, porque la oración cuando toca el corazón de Dios y Dios responde a la oración que toca su corazón, nos va a dar ese denuedo, ese valor, ese poder para poder hablar de su palabra. Mira el orden en que lo pusieron. Primero la oración dice, y en el ministerio de la palabra. En el capítulo 7 encontramos a Esteban dando testimonio de la gracia de Dios y un hombre que fue llamado a servir las mesas y sin embargo Dios viene y lo va a usar de una manera maravillosa para exponer de una manera clara, precisa, poderosa lo que es el Evangelio. Y desde donde Dios nos le dijo a ellos, desde donde Dios nos ha traído. Y al final de su testimonio, dice en el verso 59 del capítulo 7, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué? Porque creían en el poder de la oración. Mientras lo apedreaban, él oraba. Mientras lo apedreaban, él intercedía por los que lo estaban apedreando. Increíble cómo este tema de la oración en el libro de los Hechos, en verdad, capítulo tras capítulo, el tema está allí porque ese es el principio de la iglesia. Y eso es lo que Dios en verdad quiere que nosotros recordemos, que no olvidemos nunca. Que si la iglesia va a funcionar a la manera de Dios, la iglesia debe aprender a orar a la manera de Dios. En el capítulo 9, Saulo es convertido y va a venir entonces a su nueva vida ahora, después como Pablo. Interesante que lo primero que hace, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es oración. Y luego ahí hay un hombre que se llama Ananías y le dice, Ananías, también está en oración. Hay un hombre que está orando y ve y háblale. El poder de la oración. En el capítulo 10 del libro de los Hechos nos dice acerca de un hombre que se llamaba Cornelio. La Biblia dice que él oraba a Dios siempre. Daba limosnas, dice aquí, y oraba a Dios siempre. Y Dios contesta la oración de este hombre para que sea salvo y para que Pedro venga, que también se encuentra orando. Dice, manda a buscar en tal lugar, hay un hombre que se llama Pedro, dile que venga y él te va a decir lo que debes hacer. Aquí está Cornelio orando y ya está Pedro orando. ¿Cómo Dios conecta a esas personas? Porque hay poder en la oración, hermanos. Hay poder en la oración. Es maravilloso ver a través de todo esto el poder de la oración en el libro de los Hechos. Pero donde vamos a estacionarnos un poquito es en el capítulo 12. Pero quiero compartirles ciertas cosas acerca cuando la iglesia cree en el poder de la oración. Cuando la iglesia se dedica y se compromete con la oración, que es lo primordial para el funcionamiento y la vitalidad de la iglesia. Maravillosas cosas suceden. Capítulo 12 entonces, libro de los Hechos. Ha ido avanzando la iglesia, ha ido creciendo en número, pero creciendo en fe también, mucho más. Y en el capítulo 12 nos dice que Herodes va a venir y va a tomar presos. Aquí nos dice en el verso número 1 a Jacobo, hermano de Juan, y también a Pedro. Y nos va a decir que los pone en la cárcel. A Pedro lo deja en la cárcel, al otro, a Jacobo lo ejecuta. Nos dice en el capítulo 12, el libro de los Hechos, ¿están ahí? Dice entonces, verso 3, viendo que esto había agradado, cuando ejecutó a Jacobo, hermano de Juan, esto había agradado a los judíos, Herodes procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero noten esto, verso número 5, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y yo les quiero decir esto, porque algunos de los que nos escuchan, la mayoría de ustedes que nos escuchan pertenecen y asisten a otras iglesias, gloria a Dios. Nunca vas a escuchar de nosotros de decirte esta iglesia o no esta iglesia, no.
que te congregues es lo que siempre te vamos a recordar. Y donde quiera que te congregues te vamos a pedir que te comprometas con la oración. Tu pastor necesita de oración. Los líderes de esa iglesia necesitan de la oración. Es fácil encontrar las fallas de esa iglesia en la que te congregas. Es fácil apuntar con el dedo lo que no está bien de acuerdo a lo que tú crees. Es fácil pensar por qué esa iglesia no es buena y otras son mejores. Es fácil. Pero yo creo que cualquier falla que encontremos en la iglesia donde nos congregamos sería mínima cuando nos concentramos y nos dedicamos, nos comprometemos a orar por esa iglesia en la que Dios nos ha puesto. ¿Por qué? Porque los líderes y el pastor necesitan tanto de la oración como tú no tienes idea. Conforme la iglesia se dedica a orar por su pastor, va a ser un bien para la iglesia, un beneficio para la iglesia, porque Dios tiene el poder de cambiar, de transformar, de lavar, de perdonar, de hacer todas estas cosas en la vida del pastor y de los que están sirviendo como ancianos en la iglesia. Aquí vamos a ver el caso específico de estos hombres, en particular este hombre Pedro, que Dios ha estado usando poderosamente. Obviamente, entre más alguien se compromete y se dedica a servir a Dios, más va a ser incesante el ataque, hasta que por fin el enemigo viene, lo coge y lo pone en la cárcel. Y aquí está la iglesia ahora. Oh, ya no está nuestro pastor, está prácticamente haciendo el oficio, la comisión de ser el pastor, el líder de esa iglesia. La iglesia dice aquí, cuando agarraron, lo pusieron preso, la iglesia hizo lo que la iglesia sabía hacer, a orar. Quiero señalar ciertas cosas que suceden cuando la iglesia se dedica a orar. Y quiero que lo veas clarito conmigo. Nada más vamos a leer, no tengo que explicar porque está tan simple y tan sencillo. Dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y vean esto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Pedro en la cárcel, dormido, porque parece que era bueno para dormir, eso sí no tenía problema. Cuando Jesús estaba orando, Pedro estaba dormido. Y ahora la iglesia está orando y Pedro está dormido. Qué buena onda con este brother. Pero cuando él está dormido y ni siquiera tiene idea de lo que está sucediendo, Dios va a intervenir de manera poderosa. Y cuando viene el ángel, le levanta, le dice, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Cuando la iglesia se encuentra orando sin cesar, cuando la iglesia se dedica a orar, número uno, esos son los puntos que quiero compartir contigo. Este es el poder de la iglesia que cree en la oración. Este es el poder de la oración cuando la iglesia se compromete a la oración. Esto es lo que Dios puede hacer cuando la iglesia cree en el poder de la oración. La iglesia orando, las cadenas cayendo. Así de sencillo. Te voy a leer estas cosas y luego regresamos a analizar cada uno de estos puntos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchachita llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar.
Luego de que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La constante, la iglesia orando. La iglesia orando. La primera, las cadenas cayendo. La iglesia orando, las cadenas cayendo. La segunda, la iglesia orando, las puertas abriendo. Las cadenas caen, las puertas se abren. Tercero, la iglesia orando, los enemigos de... Escucha, la iglesia orando, los enemigos de Dios cayendo. Expirando, dice aquí. Y cuarto, la iglesia orando, la palabra de Dios multiplicándose, la iglesia creciendo y el evangelio expandiéndose a todo el mundo. Esa es la verdad de cuando la iglesia cree en el poder de la oración. Esa es la verdad. Ahora, déjame poner todo esto en diferentes perspectivas. Sabemos que Pedro era un líder de la iglesia. Tomemos esto como la iglesia orando por sus líderes. ¿Acaso no los pastores necesitan ser liberados de muchas cosas? Que caigan las cadenas. Hay pastores que muchas veces nos encontramos con ciertas ataduras y necesitamos una intervención divina. El poderoso accionar de Dios para que seamos librados de esas cosas. No necesariamente cosas pecaminosas. Hay cosas que nos atan, hay cosas que nos detienen. Qué maravilloso es cuando la iglesia se compromete y se dedica a orar para que caigan esas cadenas. Hay lugares a donde nosotros los pastores sí hay cosas que quisiéramos hacer, pero estamos restringidos por ciertos obstáculos. Hay planes que quisiéramos llevar a cabo y cosas que quisiéramos que la iglesia se involucre en ciertas cosas, pero cada vez que volvemos aquí o aquí o allá, las puertas están cerradas. Cuando la iglesia se compromete a orar porque cree en el poder de la oración, las puertas se van a abrir. La iglesia siempre va a permanecer bajo el constante ataque, bajo la constante amenaza del enemigo. El enemigo va a tratar de infiltrar a la gente en la iglesia, o va a atacar de afuera, o va a tratar de atacar de adentro mismo a la iglesia, con confusión, con murmuración, con contienda, con división. O va a volver a las autoridades contra de la iglesia y va a comenzar a poner trabas para que no tengan los permisos para esto, para que no hagan esto, para que no hagan aquello. Es la realidad en la que vivimos. Yo quisiera en estas cosas veamos a la luz de lo que sucede en nuestra actualidad. La iglesia se encuentra bajo severa restricción en estos días en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, prácticamente en todo el mundo. La iglesia debería estar ahorita mismo orando y celebrando cuando caen las cadenas, orando y regocijándonos cuando las puertas se abran, orando y constantemente orando sin cesar y tal vez no celebrando, pero sí regocijándonos cuando Dios quita de enfrente a nuestros enemigos, cuando Dios trata con nuestros enemigos. La iglesia nunca oró que Herodes pereciera comido de gusanos, pero Dios sabe quiénes son los enemigos de la iglesia y Dios sabe cómo tratar con los enemigos de la iglesia y Dios lo va a hacer a su manera y a su tiempo. Dios sabe quién está en contra de la iglesia y Dios sabe cómo remover a quienes están en contra de la iglesia. No es la tarea de la iglesia estar haciendo las investigaciones y haciendo... No. La tarea de la iglesia es una sola, es orar y continuar orando. Ese es en el ámbito eclesiástico, en el ámbito de la iglesia y los líderes. Pero ¿qué tal en el ámbito familiar? Donde nosotros sabemos las cosas que suceden. Pedro es un hombre, es un esposo,
¿Es un hermano? ¿Es un hijo? Cuando la iglesia se dedica a orar como debe orar, como debe ser su identidad, como debe ser su vida, no ora porque es algo que debe hacer, ora porque es quien es. Si hay una cosa que identifica a la iglesia es su compromiso. Una iglesia va a ser tan poderosa conforme sea comprometida a la oración. Una iglesia que ora es una iglesia poderosa, pequeña puede ser. Sin embargo, es una iglesia que cuando el enemigo se acerca a esa iglesia, la iglesia por su compromiso en la oración, por su dedicación, por su entrega en la oración, le hace temblar las rodillas al enemigo. El enemigo se ríe de la iglesia, tal vez hoy en día, de muchas, y en gran manera, sarcásticamente, porque no le preocupa que vengan cantidades de personas a una iglesia, que dicho sea de paso, ni siquiera traen Biblia. Nunca la leen. Al enemigo no le interesa ver un edificio lleno con personas que dicen que son cristianos. Al enemigo no le causa ni la menor cosquilla ver un escenario lleno de luces y de pantallas y de todas estas cosas. Gente que creen que están adorando a Dios. Eso no impresiona al enemigo. De hecho, eso le agrada al enemigo. Distráiganse todo lo que puedan de no poner sus ojos en Cristo Jesús. Al enemigo no le interesa ver que el parking de la iglesia, el estacionamiento de la iglesia esté lleno de miles de automóviles. No le importa nada. Pero cuando hay dos o más que creyeron en el poder de la oración y que dicen, Señor, mi hermano y yo, mi hermana y yo, nuestros hermanos aquí, los poquitos, un puñado de gente que somos, hemos creído en el poder de la oración. Y vamos a orar por los esposos de esta iglesia. Y vamos a orar por las esposas, vamos a orar por los matrimonios, vamos a orar por los hijos, vamos a orar por los hermanos, vamos a orar por los vecinos, vamos a orar por los que están en contra de nosotros. Señor, en vez de nosotros estar reclamando y renegando nos vamos a dedicar a clamar a ti. Vamos a clamar a ti. Con poder vamos a buscar tu rostro. Nos vamos a humillar delante de ti. Vamos a confesar nuestros pecados y vamos a clamar que intervengas a tu manera, de acuerdo a tu tiempo y tu voluntad, pero que tú seas el Señor de esta iglesia. Que cada persona que venga a esta iglesia tiemble ante tu presencia, Señor. Que cada persona que venga aquí se encuentre cara a cara contigo, Señor. Que no vean lo que hay, que no vean las decoraciones, que no vean esto, que vean tu rostro, Señor Jesús. Que se encuentren cara a cara con el Dios del universo, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Señor, que te vean esas cicatrices en tus manos y en tus pies. Que vean tu cabeza perforada por esas espinas. Que vean, Señor. Eso solamente se consigue de una iglesia orando. Cuando la iglesia no tiene el menor interés en ser una iglesia que ora, es solamente una asociación religiosa, un club de fanáticos religiosos. Y eso no le causan el menor desatiempo al enemigo, no le causan la menor amenaza al enemigo. Es un grupo de hombres y mujeres que confían en el poder de la oración, que ponen a temblar las mismas piernas del enemigo y hacen temblar las mismas puertas del infierno. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Yo no estoy inventando, aquí está todo escrito. La iglesia orando, las cadenas cayendo. La iglesia orando, las puertas se están abriendo. La iglesia orando, los enemigos van a caer. La iglesia orando, la iglesia crece. Se multiplica la iglesia. La palabra del Señor sale en abundancia. Y donde quiera que vayas, la gente tiene que mirar que hay algo diferente en ti. Es el poder de Cristo Jesús en ti. Somos gente de poder. A lo mejor hay gente que lo han tomado al extremo y dice, no. El poder no somos nosotros, no está en nosotros. El poder es Cristo Jesús en nosotros. Y donde quiera que vamos y hablamos con denuedo la palabra de Dios, hay la autoridad de la palabra de Dios. Sí, Señor, así tiene que ser. Esa es la manera en que la iglesia debe comportarse. Y hemos pasado mucho tiempo, creo yo, congregándonos religiosamente y disfrutando. Y muchas veces la iglesia se convierte más bien en un desfile de modas. Desde el estacionamiento hasta el santuario.
Estamos más preocupados en qué nos vamos a poner en este día. Estamos más preocupados cómo se ve nuestro pelo. ¿Qué versión de reloj tengo? ¿Qué tipo de zapatos trae fulano? Lo que Dios quiere es que seamos una iglesia que pasamos tiempo de nuestras rodillas orando y clamando por el poder de Dios que se ha manifestado. Que derrames tu gloria, Señor, que derrames tu poder en tu iglesia. Y que seamos una amenaza, hablando en buena manera, a la comunidad en la que vivimos, en la comunidad que nos rodea. Cuando la iglesia comenzó a orar, la gente alrededor de ellos dice que estaban temerosos. Decían, ¿cómo explicamos lo que está pasando con esta gente? Hay poder en esta gente. Oran por los enfermos y son sanados. Claman a Dios y Dios se mueve en medio de ellos. Los amenazan y Dios viene y los rescata. Los encierran y Dios viene y los libera de toda cadena que pongan sobre de ellos. Dime si eso no va a causar temor alrededor de la comunidad. Lejos estamos de esa realidad. La iglesia de Cristo Jesús en el primer siglo no se parece nada en este club religioso en el que, no digo de esta iglesia, digo de la iglesia en general, en términos generales. Y por eso tenemos este tipo de pastores diciendo, ay, si Dios no nos da este presidente de este partido, ay, nuestra vida va a ser miserable. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la iglesia más fuerte, más cimentada, más fiel? La iglesia que crece a pasos agigantados en el mundo. ¿Acaso no es la iglesia en China? Segundos de ellos, ¿cuál es la iglesia más dinámica, más activa, donde se ven milagros día a día? ¿Que no es la iglesia en Rusia? ¿Qué pasó con el comunismo en Rusia? Vino y se fue. Y la iglesia permanece. Y ha crecido a números alarmantes. ¿Qué es la iglesia en China? Ni siquiera es legal congregarse. Y sin embargo, la iglesia que permanece en lo oculto, la iglesia que permanece en lo oscuro porque no pueden salir a la luz pública, es la iglesia más grande en cualquier parte del mundo. ¿Y tú crees que ellos es una vergüenza? No. Para ellos es un gran privilegio padecer en el nombre de Cristo Jesús. Esa mentalidad, con todo perdón, de la tontería de pensar que para que necesitamos un presidente de este partido para que nos vaya bien y para que sigamos cómodos y disfrutando, me causa dolor. Me causa dolor. Pero es la realidad en que vivimos. Y si como buenos cristianos queremos ver la mano de Dios obrando y haciendo estas cosas que vemos en el libro de los Hechos, la iglesia hoy en día ve los milagros en el libro de los Hechos, dice, bueno, eso era entonces por... No. Ve a Latinoamérica, ve en estos lugares donde no hay nada. Ve a estos lugares donde se está predicando el Evangelio y ve como personas que jamás leyeron una Biblia, escuchan el Evangelio y vienen a los pies de Jesús porque entienden que hay una gran necesidad en el corazón del hombre, la necesidad de ser salvos de esta malvada y perversa generación, de ser salvos y de recibir perdón de nuestros pecados. Dios está obrando grandemente en todas partes del mundo, pero cuando tú le dices a esta gente vamos a orar, ellos saben lo que es orar. En los Estados Unidos, si una iglesia tiene 350 miembros y dices domingo a las 6 de la tarde, hermanos, les invito, por favor, vamos a reunirnos a orar. Si vinieran 30 personas es mucho, sería un gran número. ¿Cuál es el evento en la iglesia que menos es asistido por las personas? Las noches de oración. ¿Cuáles son los más asistidos? Los potlucks. Pongamos 2 y 2. Ahí la condición de la iglesia. Por eso, en lo que resta de este mes, hermanos, ya que estamos terminando en estos momentos, en lo que resta de este mes vamos a profundizar en esto, el poder de la oración. Enseguida el poder del Espíritu Santo y luego el poder de la palabra. Y poniendo esas 3 cosas juntas, que empecemos el año 2021 con ese deseo, con esa sed insaciable por la palabra de Dios y llenos de su Espíritu, salgamos a que Dios nos use para la honra y la gloria de su nombre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias por las bendiciones de cada día, por tu presencia con nosotros, por tus promesas, Dios,
por cómo tú cuidas de tu gente, de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Y todas las cosas que haces para proveernos de lo necesario, para que nosotros te sirvamos. Así como tu palabra dice, para que con todo denuedo hablemos tu palabra. Concédenos ese gran privilegio. Haznos hombres y mujeres. Haznos una iglesia que cree en el poder de la oración. Haznos una iglesia que ora sin cesar, para tu honra y para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.